Hola, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos en Vivo. Esta vez pondremos el nacionalismo a debate, un tema que claramente es una ardua tarea y contamos con dos reconocidos académicos para llevar a cabo esta labor, que por un lado es el economista y filósofo político español Félix Ovejero. Oh, perdón, tengo un poco de eco. Ahí está. Félix Ovejero, y también tenemos al historiador y docente Fabián Harari. Por supuesto, me encuentro con Matías Orejolce. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien y muy contento por este evento. Bueno, el nacionalismo ha sido un tema que hemos tratado en muchísimos episodios de diálogos y es muy interesante tener un debate sobre este tema que es tan amplio, tan rico, tan importante, con dos académicos muy respetables, muy interesantes, muy profundos. Y bueno, es un debate, se puede decir, extraño, no sé si tanto un debate, más bien un conversatorio, porque bueno, ni Félix ni Harari son defensores, ¿no?, del Reconocido. nacionalismo. Es raro encontrar en el mundo académico, sobre todo en académicos serios, respetados, en grandes intelectuales, gente que sea nacionalista explícitamente y lo defienda como una postura filosófica. Así que lo que vamos a hacer es analizar el nacionalismo. Vamos a intentar, ¿no?, que se podamos analizar el nacionalismo desde diferentes perspectivas. Y bueno, vamos a ver qué ideas surgen en este debate. Estoy muy ansioso por escuchar a los exponentes. Justamente tenemos exponentes de lujo, le damos paso. Vamos, acá estamos con Fabián Harari, Félix Ovejero. ¿Cómo están? Bien, 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 perfecto, muy bien, estupendo. Un gusto de Buenísimo. Bueno, tenerlo. Fabián, ibas a comenzar. bueno, en primer lugar agradecerte a vos Facundo, agradecerle a Matías por la invitación y obviamente agradecerle a Félix el estar acá. Digamos, para mí es muy, muy importante, muy interesante, muy estimulante este diálogo que podemos entablar. Las ideas, por decirlo así, estas críticas al nacionalismo y a las políticas de identidades que a mi juicio se derivan de estas ideas nacionalistas o que son solidarias con ellas, son muy poco frecuentes en el claustro, digamos, en el ámbito académico, en el ámbito intelectual más general, en el ámbito político. En ambos, en los tres ámbitos, no solamente predomina un posmodernismo muy rampante, un solipsismo obviamente un nacionalismo, eh, por decirlo así, muy retrógrado. Ahora vamos a tratar de especificarlo. Sino que también opera una censura, lo que uno llamaría la censura progre, eh, por decirlo más abiertamente o más específicamente, mejor dicho. En varias universidades acá de la Argentina está eh, prohibido elaborar un programa. Cuando uno elabora un programa y lo presenta a su aprobación, tiene que estar este, obligatoriamente, tiene que incluir lenguaje inclusivo y ese tipo de cosas, so pena de sanciones. Es decir, estamos ya no simplemente ante una ideología, digamos, que se presenta inocentemente, sino incluso a, digamos, una especie de censura institucional con quienes no comulgamos con todo eso. Eh, pero el hecho es que lo que nosotros tenemos, a ver, mi interés, además de interés político concreto, es decir, cómo se transforma la realidad en Argentina, tiene que ver con cómo uno va llegando ahí, que uno llega como historiador. Es decir, cuando yo eh, me dediqué al problema de la construcción nacional en la Argentina, con una pregunta, si la Argentina tenía una cuestión nacional que resolver o no, vieja discusión en la izquierda en lo que se llaman los países periféricos, pero en Argentina en particular. Obviamente eso me llevó a trabajar la formación del Estado Nacional y sobre todo la primera mitad del siglo XIX con lo que se llama la Revolución de Independencia. Y obviamente ahí aparece el problema de, bueno, ¿qué es una nación? Eh, pero uno va encontrando ese problema en la realidad, ¿no? Es decir, uno ve a nivel mundial la explosión de gente que se llama campesinos o los llamados excluidos. En América Latina esta cuestión del triunfo de los estados plurinacionales, pensemos en Bolivia, bueno, la reivindicación en América Latina y en Argentina de diferentes grupos que se llaman a sí mismos indígenas, el indigenismo como ideología política, donde cada uno se reivindica una especie de herencia o continuidad de pueblos prehispánicos del siglo XIV-XV,
y exigen su derecho a, digamos, la existencia como entidad autónoma, incluso como nación, incluso piden territorios para organizarse. Bueno, tenemos incluso cuestiones muy contradictorias, ¿no? Bueno, la celebración a nivel mundial del triunfo de los talibanes en Afganistán como cuestión nacional porque echaron a los norteamericanos. Elementos también contradictorios, lo que digo es, interesante situación en Bolivia, los secesionismos buenos y malos, es decir, las comunidades nacionales que se supone que representan las comunidades indígenas, que estaría bien que tengan su autonomía, pero en cuanto, digamos, la llamada media luna de Bolivia intenta la secesión, se lo llama una secesión reaccionaria y aristocrática, ¿no? Lo mismo pasa, bueno, el caso de la Argentina con el tema Roca, muy breve. Dirigentes que han organizado la nación, como Julio Roca, son, digamos, vituperados por, digamos, el relato, digamos, dominante. No es que uno lo defienda, quiero decir, yo una vez nos convocaron a varios historiadores en una revista de público general a discutir sobre Roca y lo que se llamó la campaña del desierto, un poco para Félix ubicarlo. La campaña del desierto fue la conquista de toda la Patagonia en 1879, digamos, y la conformación definitiva del territorio que hoy es Argentina. Esa conquista de la Patagonia, digamos, implicó la expulsión o exterminio, aunque es más bien expulsión, pero no importa ahora meternos en debate específico, de todos los pueblos que vivían ahí en un territorio muy grande como es toda la Patagonia. Quien lo llevó a cargo fue el propio Roca, que luego fue presidente nacional en 1880. Una de las cosas que, digamos, se desconoce de Roca es que así como hizo la guerra contra estos pueblos, también hizo la guerra contra la provincia de Buenos Aires en 1880, una guerra entre la nación y Buenos Aires por la unificación nacional. Bueno, eso no tiene mucha importancia ahora. Sí, el tema de cuando me pidieron que yo intervenga, yo lo que dije es que Roca era un patriota. Digamos, con todo lo que implicaba eso, y que yo no celebraba el patriotismo, ¿no? Pero que efectivamente no se podía negar que Roca había sido un organizador de la nación. Para el relato dominante, Roca es una especie de agente del imperialismo inglés, frente a la verdadera nacionalidad, que es la criolla o incluso la indígena que viene de antes. Hay todo un problema con el nacionalismo en Argentina, y creo que en América Latina con ese problema. O la cuestión de las Malvinas. Bueno, también, digamos, yo fui bastante vituperado, por decir así, o criticado por yo y el partido político Razón y Revolución, cuando dijimos que las Malvinas no eran argentinas y que las Malvinas no constituían una causa nacional, que ahí eso también es una cuestión: ¿qué constituye una causa nacional? Bien, de todas maneras, lo que nosotros tenemos ahí en esa serie de elementos contradictorios, que algunas cosas vamos a poner acá y otras no, es en general la explosión de una serie de identidades que básicamente aparecen decretando la muerte de la clase obrera, la muerte de la categoría de clase obrera, y la desaparición del horizonte socialista. Eso, digamos, en el campo más, si se quiere, de la izquierda. Pero en términos generales, lo que aparecen son lo que yo llamo nuevas identidades genealofílicas, ¿no? Es decir, una especie de un resurgir, algo modificado del nacionalismo genealógico, ¿no? Es decir, identidades que, digamos, no aparecen como algo nuevo, si bien efectivamente aparece cierta novedad, sino que además su pretensión de novedad tiene también digamos, un anclaje en una historia muy, digamos, muy profunda, por decirlo así, ¿no? Aunque, digamos, la realidad de toda esa historia está en discusión, o por decir así, estaba esa
genealofilia más bien es la construcción de un mito, ¿no? Pero en general, digamos, eso uno como tiene como problema muy general, como elementos que aparecen de un problema general. Entonces, para discutir esto hay una buena introducción siempre lo que hace es decir todo lo que no va a discutir, ¿no? Hay tres problemas que se discuten indistintamente y es muy difícil, digamos, resolverlos porque justamente se mezclan. Parece que haría bien si los podemos delimitar. El primero es, ¿qué es una nación? ¿Qué es una nación? Y ahí nos lleva el problema de por qué el análisis de clase o por qué uno es internacionalista, ¿no? Aún uno es internacionalista en países, se llama periféricos, o uno diría de capitalismo de menor tamaño, me parece es el concepto más adecuado. Ese es un problema, ¿no? Es decir, ¿qué es la nación? ¿Qué cosa es nación y qué cosa no? Segundo, el segundo problema es, por si se quiere, más historiográfico. Es decir, ¿por qué se impone una reacción intelectual y política determinada, que llamamos posmodernismo, en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la política en general? Y eso nos llevaría a dos problemas. Por un problema, un problema es las transformaciones estructurales reales que se producen en el capitalismo en los últimos 30 años. Y la segunda es la lucha de clases, es decir, la disputa política que da determinado poder a ciertas clases sobre otras y por lo tanto determina un estado, si se quiere, de ánimo o de conciencia. Quiero decir, no es lo mismo, con todos los defectos que uno tenga, predicar el socialismo cuando hay algo que parece estar funcionando, o cuando hay una potencia ahí detrás, que cuando, digamos, todo eso se cayó. Y tercero, es cuál es la relación de la izquierda con el nacionalismo, que es algo bastante particular, ¿sí? Se desprende de este segundo problema, pero es un problema particular. Y ahí que eso nos lleva al problema de los programas y la desmitificación del pasado, porque, solamente voy a decir una frase, la izquierda siempre tuvo un problema con el nacionalismo. Cuando digo un problema significa nunca pudo terminar digamos, de descular cómo abordar ese problema y tuvo una relación, digamos, muy cercana, de mucha imbricación con el nacionalismo, casi desde que, digamos, casi desde que Lenin escribió El imperialismo, ¿no? Es decir, esta idea de países oprimidos, países opresores, y por lo tanto ya el mundo no se explica tanto por las clases, sino por las naciones. Y a eso se le agrega, a partir de la caída del muro de Berlín, la liberalización de la izquierda, mejor dicho, es decir, la adopción de la izquierda del credo liberal. La izquierda tiene miedo de que la llamen autoritaria, tiene miedo de que la relacionen con Stalin, y en términos de Revolución Francesa, que la relacionen con Robespierre. Entonces, la idea de huir de Stalin, de huir de Robespierre, la transforma en una especie de izquierda soft, izquierda liberal. No es decir, una izquierda más ligada al anarquismo que a la izquierda realmente, ¿no? Es decir, a esta cuestión libertaria, por decirlo, en un terreno de que hoy tenemos un candidato liberal, yo diría casi protofascista, como Milei en la Argentina. Pero también tener en cuenta que el llamado trotskismo en la Argentina logró convertirse en tercera fuerza electoral, no política, y otra vez, no ha crecido en términos de voto. Pero hay algo que es cierto que se está discutiendo ahora en la Argentina, bueno, ¿qué es esto del trotskismo? De hecho, hubo una especie de debate en un periódico llamado Infobae, pero bueno. Lo digo, son tres problemas diferentes. Yo voy a hablar acá solamente del primer problema porque no hay mucho tiempo. Es decir, ¿qué es la nación? En general, en América Latina, supongo que en Europa también hubo algo de eso, pero yo sé lo que pasa en América Latina en términos históricos. La historiografía liberal clásica, sobre todo hasta los años 60, decía que primero se formó la nación y después el Estado. Estoy siendo muy sintético, pero... es decir, hay una nación antes de 1810
en toda América Latina, hay naciones antes de 1810, y esas naciones, a través del siglo XIX, buscan transformarse en Estado, ¿no? Y la historia del siglo XIX es la historia de la nación contra las fuerzas antinacionales. Y ahí están tanto la historia liberal como la historia más revisionista o nacionalista, en el cual hay dos agentes y, digamos, la única diferencia es quién ocupa cada lugar. Pero esos dos lugares siempre están, digamos, ¿no? La nación y los agentes disolventes de la nación. A partir de los años 80 y los años 90 surge una historiografía que dice lo contrario. Es decir, primero, antes de 1810 no había ninguna nación, durante el siglo XIX casi que no hay nación, y en la Argentina esto es interesante porque el nombre Argentina surge a partir de 1830 a 1840, ¿no? Es decir, cuando se hace la Revolución de Independencia ni siquiera se hace el nombre de algo que se llama Argentina. Es decir, primero viene el Estado, se forma el Estado alrededor entre 1860 y 1880, y ahí este personaje Roca, ¿no? Es quien lo efectúa, y el Estado construye la nación. ¿No? Es decir, el Estado construye esa sociabilidad, esos símbolos que se construyen desde el poder, ¿no? Que es la historia hoy dominante, ¿no? Bueno, acá hay un problema, a mi juicio, que tiene que ver con que en ambos casos se está compartiendo la definición de nación. Es una definición relativamente compartida. Y el problema entonces sería un problema casi, por decirlo así, cronológico, aunque puede haber algunas diferencias. Y lo que digo es que en general, digamos, se comparte una definición más bien escolar, yo le digo escolar porque es la que nosotros estudiamos en el colegio, de la idea de nación como gente que comparte un territorio, gente que comparte una lengua, gente que comparte una historia común, etcétera, etcétera, que se asocia muy bien a la cuestión de lo que llamaríamos la ideología genealógica, ¿no? Obviamente esta idea de nación es una idea completamente ahistórica. ¿Por qué ahistórica? Bueno, porque con esta idea hay nación en la antigua Roma, ¿no? Es decir, hay nación incluso en los primeros grupos cazadores-recolectores, los que tienen una lengua en común, un territorio en común, un lenguaje en común, una historia en común en caso de poder, digamos, tener una historia oral, ¿no? Costumbres en común, digamos. En ese sentido, la nación es todo. Incluso hay nación en pequeñas familias, ¿no? Es decir, una familia también tiene salvo el lenguaje, en ese estricto, también tiene su territorio, sus costumbres, ¿no? Es decir, es ahistórico y es imposible de delimitar. La mirada pactista de la nación, la idea de, bueno, no, una nación es cuando todos deciden que quieren ser nación. Bueno, ahí tenemos el problema de, bueno, ¿qué es ser nación? Pero además aparece la nación como una voluntad liberal, ¿no? Y ahí, bueno, es la cuestión de la historia moviéndose. La gente cuando hace historia de las ideas o historia de las instituciones, parece ser que las sociedades son arcillas que se modelan de acuerdo a diferentes ideas o intelectuales. No, eso no sucede así. La gente no siempre elige libremente lo que quiere hacer, ¿no? No es un supermercado. La gente dice, a ver, ¿qué quiero? ¿Ser nación o ser imperio? ¿Qué quiero? ¿La soberanía única o la soberanía fragmentada? No, me parece que quiero esto. No, no es el supermercado, ¿no? Hay cuestiones de relaciones de poder. Pero digo, tiene ese problema. Y además que toma otra vez a los individuos como individuos aislados e individuos, cada uno con el mismo poder. Después está la nación como discurso, básicamente Benedict Anderson, ¿no? Comunidades imaginarias, estoy simplificando, y sobre eso se monta todo el posmodernismo. Con esta idea, la nación es un discurso o es un sentimiento, pero justamente por eso existe, ¿no? Benedict Anderson dice, en realidad la nación es una comunidad imaginada. El posmodernismo dice, es algo que imaginamos, pero justamente porque lo imaginamos existe. Obviamente en este discurso hay discursos que son válidos y no. O sea, son válidos los discursos de lo que llaman la otredad o la
alteridad, pero no los discursos que ellos llaman los estados blancos o occidentales. Y ahí nos volvemos al problema de las identidades. Cada uno se define por lo que quiere ser. Basta con que nosotros digamos que somos una nación para hacerlo. Basta que nos sintamos nación para hacerlo. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo se miden los sentimientos? La propuesta de que esas naciones deberían volver a un pasado prehispánico, por lo menos en América Latina, la idea de la reetnización o la reemergencia étnica, con volver a un pasado prehispánico con esta oposición, según esta gente, a los valores de la civilización occidental, que es la acumulación, el desarrollo tecnológico, la productividad, bueno, y el mercado, con esta idea de volver a lazos comunitarios. ¿Pero qué lazos comunitarios? Porque siempre hay un lazo comunitario, ¿no? Es decir, siempre hay un lazo social, incluso el lazo capitalista, ¿no? O el lazo feudal son lazos sociales, son comunidades. Lo que hablan es de volver a una especie de comunidad, digamos, de tipo igualitaria, pero, digamos, a lo que ellos juzgan que fue la igualdad prehispánica, lo cual no es cierto. Ya nos daría mucho por discutir ahí, pero eso nunca sucedió. No hace falta irse ni siquiera a los estados al estado mexica, con sede en Tenochtitlán, o el Tahuantinsuyo, o Tikal, o los Itzá en el caso del norte de Yucatán. No hace falta, digamos, ese tipo de sociedades. Hay muchas sociedades, digamos, que incluso las preceden con sociedades estatales, por ejemplo, Tiahuanaco o Teotihuacán, por ejemplo. Pero después aparece la cuestión de la libertad, perdón, principio del relativismo cultural, otra vez la idea de que todo es válido, y aparecen los talibanes. Yo recomiendo siempre una película nigeriana que se llama Molabe, que es una película sobre la ablación genital femenina en Nigeria, sostenida por la cultura ancestral, y hay toda una discusión entre la idea de la cultura ancestral que tiene que ser respetada y las mujeres que se oponen y dicen, no, las cosas cambian, y esto tiene que cambiar, y, digamos, no me importa la tradición, ¿no? Aún siendo acusadas de occidentales por no dejarse, ¿no? Mutilar. Recomiendo esa película, digo. Y luego un solipsismo, tenemos poco tiempo, donde hay una cuestión filosófica que me interesaba simplemente marcar, es el solipsismo inherente al posmodernismo. La idea de que ser es ser percibido, donde el objeto de la conciencia es su propio contenido, por lo tanto es imposible conocer nada nuevo porque lo no percibido no puede existir, y en tanto y en cuanto la conciencia solo piensa sobre sí misma, y lo que recibe de sí misma son impulsos vitales, recordemos al solipsismo clásico, eso nos deriva en que en el irracionalismo, otra vez, el pensar no tiene sentido, y al vitalismo, la idea de el impulso vital. Por eso deriva en el biologicismo. Y esto, lo que digo es, por eso podemos ver en autoras como Rita Segato, por ejemplo, o Claudia Briones, la idea de la reemergencia étnica y la idea de lo étnico como categoría, digamos, explicativa, y el resurgimiento de la idea de raza, ¿no? Esta serie de autores postmodernistas, incluso los hindúes, ¿no? Autores hindúes que traen la cuestión de la raza como signo de la opresión. O sea, otra vez se restituye el biologicismo, solo que aparentemente se le cambia el signo, ¿sí? Ahora, digamos, quienes son los elegidos no son los arios, sino quienes son supuestamente indígenas o afrodescendientes. Y eso se puede vislumbrar a través de las marcas biológicas de la raza. Estoy hablando de Rita Segato, ¿no? Es la intelectual más importante del posmodernismo y del indigenismo en América Latina. Y aparece acá una interesante la cuestión de las minorías, porque aparece que esta gente aparece como la minoría que tiene que ser incluida, y esto es interesante, esta política de la minoría, porque lo que implica es que el sistema funciona bien,
yo no me ocupo de las mayorías porque el sistema funciona bien, es cuestión de integrar a los pocos que se quedaron. Y en segundo lugar, que se trata simplemente de un problema cultural, ¿no? Es decir, permitámosle hablar como quieren, permitámosle rezar como quieren, ¿no? Es decir, no hay ningún problema económico, la sociedad está muy bien. Por eso, en realidad, son defensores del statu quo. Último, y ya termino. Bueno, ¿qué es la nación? Porque yo dije que no es la nación, no es una cuestión, no es una cuestión discursiva, y ahí voy con la crítica a Benedict Anderson y toda esa tendencia, incluso Hobsbawm, que asocian nación con nacionalismo, ¿no? La nación tiene una existencia real, social e histórica. Expresa relaciones reales. Si yo rompo, digamos, yo puedo decir que la nación no existe, que yo no me creo argentino, yo soy internacionalista, puedo no cantar el himno, puedo no creer, no festejar las fiestas patrias, pero si yo rompo un vidrio, va a venir un Estado nacional, como soy parte de esa nación, a ponerme preso. Y además trabajo en esta nación y estoy sometida a las leyes de esta nación y a la economía de esta nación. Por lo tanto, hay una cuestión que los vínculos nacionales tienen una existencia real, no la existencia de vínculos solidarios, igualitarios, no, simplemente digo que la nación tiene una existencia real, con relaciones contradictorias. Por lo tanto, para hablar del caso argentino, los inmigrantes que vienen de Bolivia, de Paraguay, o ahora los nigerianos o los chinos, son argentinos. No son ni bolivianos, ni nigerianos, ni chinos, por más que hablen en su idioma y crean su bandera y besen su bandera, y cuando Bolivia viene a jugar acá, ellos vayan a la tribuna de Bolivia. Son argentinos. ¿Por qué son argentinos? Porque entran en las relaciones sociales que conforman la sociedad argentina. En caso de son obreros, son explotados en la Argentina y producen plusvalía aquí. La idea de que son bolivianos y no argentinos tiene que ver con una estrategia para que esta gente no se sindicalice. Es decir, la nación supone una serie de relaciones en un territorio dado. Es decir, supone una forma particular de organizar socialmente un territorio. ¿Cuál es esa forma? El capitalismo. Por eso la nación surge en la revolución burguesa. El nacionalismo, perdón, la nación surge en la revolución burguesa y surge como el objetivo principal de la revolución burguesa. La nación es la unidad política que se corresponde con el desarrollo de un capitalismo y es la unidad política que permite un espacio de acumulación de una burguesía nacional. Ahí entra una serie de problemas de que cuando hay una burguesía nacional, no cualquier conjunto de burgueses conforma una burguesía nacional, pero la cuestión eso es la nación. Y hay que diferenciar entre nación y Estado. No toda nación logra tener su Estado y no todo Estado se sostiene en una realidad nacional. Caso, por ejemplo, de Libia o Afganistán. Es decir, en Afganistán hay un Estado, pero no hay una nación. Si no hay una realidad nacional ahí, es decir, un espacio de acumulación lo suficientemente importante como para dar lugar a un Estado. Y hay naciones, es decir, sociedades, donde se producía una acumulación capitalista y estaba en conformación una burguesía nacional. Esta relación entre burguesía nacional, Estado nacional y nación es una relación compleja, pero digamos, que donde y por cuestiones de la propia lucha política, esa nación no logró tener su Estado y obviamente se terminó disolviendo como nación, ¿no? Es decir, probablemente, digamos, tal vez Escocia podría haberse transformado en una nación, ¿no? La propia historia, el propio desarrollo de la historia la subsumió en otra nación. Eso no quiere decir que haya que volver a reflotar la nación escocesa. No. La nación como digo, tiene una existencia real, pero histórica. ¿Qué significa histórica? Que así como nació, puede morir. No es eterna. ¿Por qué? Porque obedece a relaciones que son históricas, que son las relaciones capitalistas, ¿no? Digamos, lo último que digo es que la nación es cierto que forma comunidades, pero también las niega. Forma comunidades, es decir, la nación requiere la agrupación de determinada población en términos políticos y la cuestión de la unificación económica, la unificación política y la cuestión del ciudadano. La nación está muy asociada a la cuestión del ciudadano y el ciudadano está asociado obviamente al problema del capitalismo. No puede haber ciudadano en un sentido moderno sin relaciones capitalistas. Pero así como forma comunidades,
también las niega. ¿En qué sentido las niega? Que por un lado, aquí termino, segrega a la humanidad, ¿sí? La segrega, la opone, pero también la segrega hacia afuera y hacia adentro también. ¿Por qué hacia adentro? Porque hacia adentro, ¿qué hay? Hay explotación, hay dominación. Entonces, las últimas 4 conclusiones. No hay indígenas, los indígenas no existen, son clase obrera, ¿sí? Están en relaciones capitalistas. Esa pertenencia no se define por una cuestión cultural, sino por relaciones reales. No hay excluidos, esos llamados excluidos son parte de lo que llamamos la sobrepoblación relativa, es decir, una parte de la clase obrera que tiene que ver con las transformaciones de los últimos años del capitalismo. No hay naciones menores ocultas en naciones mayores, ¿sí? No hay un problema nacional, por lo menos en América Latina. El problema es el capitalismo. Y la solución a ese problema es la elaboración de otras relaciones sociales, que es el socialismo. Y por último, la nación no es algo que la clase, en ese sentido, la nación no es algo que la clase obrera deba defender en ninguna de sus formas. Hasta ahí llego. Muy bien, bueno, muchas gracias, Fabián, por tu presentación. Si están viendo que tengo algún problema de conexión, por favor, avísenme. Así que bueno, Félix, esperamos tu réplica. En rigor no es una réplica, son consideraciones de otras cosas, porque buena parte de lo que Fabián, bueno, casi todo estoy de acuerdo, y luego hay una parte del debate político más circunstancial que a mí me resulta menos familiar, pero vamos, que el trasfondo hasta donde lo entiendo, lo conozco y me resulta inteligible y compartido, ¿no? Mi idea es, yo creo que, o quizás la evolución que yo he ido dándole vueltas al debate sobre el torno al nacionalismo, hoy gravitaría, diría que el concepto de identidad, como yo creo que lo habéis planteado correctamente, se ha convertido hoy en el centro de gravitación, de sustitución de los conceptos clásicos tradicionales de una parte de la izquierda, en donde que eran la clase fundamentalmente, ¿no? ¿Y qué caracteriza esa identidad y cuál es la particularidad del nacionalismo? La identidad es un concepto, como decía, gravitatorio, es decir, el resto de tus características se explican a partir de esto. Se puede decir el sexo, se puede decir la raza, la raza, un concepto biológicamente inconsistente, pero bueno, nos entendemos. Se puede decir la nación, la identidad cultural. Entonces, supuestamente eso, todo lo demás se explica. Se puede decir la religión, y ahora volveré ahí sobre ese aspecto. Ese es el centro gravitacional. Luego, además, te proporciona, y esta es la parte que a mí me resulta muy inquietante, una idea acerca de cómo tenemos que vivir todos. Es una idea fuertemente política, no es una broma que a veces hago, no es que diga, no, mire, es que nosotros somos pues una especie de club de fútbol, nosotros nos dedicamos a nuestros hábitos, sino que tenemos una concepción acerca general de cómo deben vivir, digamos, todos. Pensemos en una idea de religión, ¿no? El que es un católico, pues un cristiano, tiene una idea de bien, no es que le parezca mal su aborto, no es que diga, no, sino yo, pues mire, yo no quiero abortar, pero no, tiene una idea y en algún sentido es razonable, es una concepción general de cómo debemos vivir todos, en general, en torno a esa identidad. Luego, y esa es la parte, otra característica importante, es que tiene una idea de la justificación muy singular, que es que tú no lo puedes entender. Eso, la versión más común es que tú me estás ofendiendo cuando argumentas y esto a ti tú no lo puedes entender porque no eres varón, porque eres varón, perdón, porque no perteneces a mi identidad cultural, porque no tienes esa concepción del mundo que nos singulariza, que está asociada a una lengua, a una característica específica, y además exijo un privilegio de que cuando tú me pides explicaciones, entonces me estás ofendiendo, ¿no? O me estás molestando, o quiero cancelar el debate, o esto es islamofobia, o esto es cualquier consideración que invita a callar, que es lo que pasa ahora con la cultura de la cancelación que se ha extendido. Claro, esos tres conceptos son de complicada convivencia con una comunidad democrática, porque yo puedo tener una concepción del bien, cualquiera que participamos, una concepción del bien, entendiendo como una concepción general acerca de cómo es la sociedad, pero precisamente porque
la entiendo y tiene que ver con mis conciudadanos, aspiro a darles argumentos y razones para que todos puedan entenderlo. No le puedo decir, no, es que esto está, yo tengo esta idea, pero es que esto es porque es una tradición mía, porque es un libro sagrado, porque es una percepción singular que solamente en mi condición de mujer o en mi condición de mi etnia o lo que sea yo puedo entender, pero para ti resulta inaccesible. Entonces, yo quiero, o sea, estoy diciéndote que tenemos que vivir todos de este modo, pero no te puedo dar razones porque tú no las puedes entender, y además cuando tú intentas interpelarme, me puedo sentir ofendido. Esos tres axiomas no pueden convivir en una sociedad elementalmente democrática. Y sin embargo, la izquierda, pues seguramente porque a nosotros particularmente nos preocupa, hoy los ha convertido en buena parte de su anatomía intelectual. ¿Qué ha sucedido en el caso de los mecanismos de la identidad con el nacionalismo que los singulariza? Claro, sobre la nación podemos fatigarnos en múltiples concepciones, ¿no? Dos tradiciones que a mí me resultan, por lo menos para mapear o cartografiar los debates básicas y suficientes, ¿no? Que son las definiciones tradicionales, ¿no? Una, la concepción, digamos, republicana francesa, que viene de la Revolución Francesa, es una unidad de justicia, un conjunto de ciudadanos que se comprometen mutuamente a defender derechos y libertades y que no se construyen en torno a una identidad, sino a una constitución, si queremos decirlo así, a un respeto a un espacio jurídico legal en donde votamos juntos y redistribuimos juntos y los mismos principios de justicia los compartimos y yo puedo invocarlo porque eres mi conciudadano y es de justicia que si hay una desgracia o un infortunio o sencillamente hay gente necesitada, estamos obligados a redistribuirlos. Y la otra es la idea que el historicismo alemán cultiva y que va a ser la idea que va a mantener los nacionalismos románticos, que es que nosotros somos una nación y que es la que el etnicismo, hasta donde lo he podido, o el indigenismo mantiene, es que nosotros, porque participamos de una identidad, entonces somos una genuina nación. Por tanto, hay ciudadanos de primera calidad y otros de menor calidad y tú no eres mi conciudadano y no eres sujeto de respeto y contigo no tengo compromisos redistributivos ni de decisión en virtud de que eres diferente, ¿no? Esas dos ideas, por supuesto, pues tienen puntos intermedios. De hecho, pues casi todos los nacionalismos revolucionarios franceses han dado pie, andando el tiempo, a compromisos de orden moral, a metafísicas, si queremos decirlo así, esencialistas o identitarias, andando el tiempo. Pero una cosa es que se produzca como subproducto de otras cosas, es decir, el dicho simple del roce de la vida en común, de la trama sociales, acá produciendo identidades, y otra es que convirtamos la identidad en el ideal regulativo de lo que nos constituye, ¿no? Y claro, y la diferencia es importante porque en un caso pues podemos decir, no, usted en virtud de que no es de los míos, pues cuando viene a mi país, pues como bien es boliviano, para seguir con los ejemplos que estábamos mencionando, no es genuinamente argentino y no forma parte de esta comunidad política, luego sea un ciudadano de segunda categoría, ¿no? El ejemplo alemán típico de entornos que gravita lo que acabaría derivando en el fascismo, es el nazismo, perdón, es el ejemplo de manual, ¿no? ¿Qué es lo que además sucede en ese segundo caso? Que es que cuando esas comunidades de identidad, y esto yo creo que en esto sí que los autores como Haus lo han dicho, el nacionalismo es un invento de los nacionalistas, que cuando esas comunidades no son genuinamente, o sea, no responden a una genuina convivencia, que es lo que pasa particularmente en el caso catalán, bueno, no voy a entrar en circunstancias muy locales, en donde precisamente la supuesta identidad de la comunidad no se corresponde con la identidad genuinamente compartida. La identidad, entendamos la lengua, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, cerca del 56% de los catalanes tenemos la lengua materna que el español, que es la lengua común de nuestros conciudadanos, de la nación española, la nación política española. Pues entonces se convierte en totalitario. Tengo que construir la identidad que no existe, ¿no? Y esa es la paradoja, una de las muchas paradojas que tiene el nacionalismo, ¿no? Que apela a una identidad que quiere construir, pero es que si la quieres construir es que entonces no existe. Y no existe, si no existe, entonces la idea misma en torno a la cual gravita tu programa no tiene sentido. Es decir, no dices, es que estoy defendiendo una identidad, pero si tú la quieres imponer y construir, es que no existe. Entonces, ahí entras en una situación un tanto complicada. Como decía precisamente Borges, la identidad nacional nuestra no hay que preocuparse porque cualquier cosa que hagamos lo será. No es un subproducto de una trama de relaciones entre conciudadanos que acaban decantando prácticas comunes y eso no es irrelevante, porque si ese proceso es el proceso sencillamente de tramas
de roces, de hábitos, de costumbres, no es una estrategia impositiva. Se está respetando elementales derechos liberales, si queremos decirlo así, ¿no? Si tú y yo, pues como resultado de un conjunto de intercambios, tenemos un montón de sobreentendidos, esas normas, esos hábitos, esas costumbres, acabamos extendiendo la lengua que es más frecuente porque a todos nos resulta útil, eso es muy distinto de que eso se imponga en nombre de una supuesta identidad originaria, ¿no? Que además, y esto es algo que quiero que no se escape, que yo creo que está en el centro de los problemas que la izquierda tiene con este asunto, a veces ha definido, y mi amigo Fernando Savater lo ha planteado alguna vez, diciendo que el nacionalismo es la tiranía del origen, ¿no? Y creo que captura algo que es muy serio. Es decir, todos tenemos algún tipo de identidad, pero una identidad múltiple. Yo soy miope, soy urbanita, vivo en Barcelona, una serie de características, pues, de nuevo citando a Borges, un yo plural de sombra única, ¿no? Tengo muchas características, pero ninguna de ellas es más fundamental o en ocasiones más fundamental. Yo creo que la clase, en un sentido general, tiene mayor potencia explicativa, es decir, yo saber que tengo unos niveles de renta y unas relaciones específicas con los medios de producción, puedo predecir un conjunto sobre pautas de reproducción, pautas educativas, modos de vida, tipos de consumo, que con el conocimiento simplemente de que tengo una lengua o participo de una religión, no puedo anticipar o predecir. Bueno, si es una religión que está en la frontera de la secta, quizá podría serlo, pero difícilmente lo sería. Entonces, precisamente que todos tenemos algún tipo de identidad es cierto, pero precisamente lo que caracteriza a los proyectos emancipadores es escapar a esa situación, escapar a las constricciones, escapar a la limitación del origen, ¿no? Y el nacionalismo está vuelto hacia un origen que, por supuesto, además no hay nunca el genuino primero. ¿Y por qué nos emplazamos en esta fecha y esta no es la sedimentación de culturas, tradiciones anteriores que vencieron a las otras? Entonces, eso, pues, bueno, es un camino sin fin. Entonces, lo que ha sucedido es que toda esa argamasa que tradicionalmente era, a mi parecer, que no tiene un sostén analítico serio, que no podemos, que de hecho buena parte del proyecto de la izquierda, perdón por esta acotación, pero no quiero que se me escape, que asume inevitablemente una posición internacionalista, es decir, internacionalista en el sentido muy elemental. Es decir, nosotros, en una de las características que yo creo que se pueden mantener, hay muchas posibles y no son excluyentes de lo que puede ser la izquierda, está comprometida con un concepto normativo que a mí me parece bastante potente, que es ninguna desigualdad sin responsabilidad. Quiero decir con eso, en el momento en que se produce la Revolución Francesa o las revoluciones democráticas, critican las sociedades estamentales, lo que están diciendo es que por haber nacido en un segmento de la población privilegiada, de sangre azul o pues ser un noble, no puedes tener unos privilegios que le están negados a otros, porque esto obviamente no ha resultado de ningún esfuerzo del mérito, sino de unas circunstancias relativamente azarosas. Ese concepto, según lo vamos ampliando, asociado al concepto de ciudadanía, pues va diciendo, bueno, obviamente haber nacido varón o haber nacido mujer es una circunstancia puramente azarosa, por tanto no hay razones para que uno pueda tener el derecho a voto y otros no. Haber nacido con un color de la piel o otro color de la piel, pues obviamente no, y vamos eliminando, vamos luchando por los derechos sociales. Ampliando el concepto, de decir, haber nacido en una familia rica no me puede proporcionar acceso a una educación más privilegiada porque eso no es resultado de ningún esfuerzo. Entonces, si ese concepto, esa idea central, que digo que está en el origen o sea, no está conscientemente, pero que está en la trama normativa o valorativa de las revoluciones democráticas, se va ampliando, pues el núcleo de los proyectos socialistas, o por lo menos el núcleo normativo, valorativo del socialismo, está dibujado ahí. Pero claro, hay un problema, y es qué pasa con los estados nacionales, que alguien porque ha nacido al otro lado de la frontera, obviamente, pues no es mérito o esfuerzo y sin embargo tiene acceso o no tiene acceso a sus proyectos, a derechos sociales, a bienestar, a posibilidades de futuro. Bueno, esto lo ha mostrado algún economista como Milanovic, diciendo que prácticamente el factor de desigualdad fundamental no es el esfuerzo, no es el mérito, es el talento de la gente, sino en la parte del mundo donde vienes a nacer. Tú naces en el chat y puedes ser un genio o un talento o una persona muy trabajadora que tus condiciones de vida están marcadas por eso. La izquierda se ha encontrado con la paradoja de que sus proyectos se realizan dentro de estados, los estados son unidades de decisión y unidades de redistribución, decidimos todos entre todos y redistribuimos entre nosotros. Cuando pasamos la frontera, perdemos los derechos de ciudadanía y entonces ya estamos con otros individuos que
con los cuales podemos tener una posición de simpatía, de justicia, pero no de compromiso normativo de una justicia reclamable e invocable. Entonces, esa situación obviamente es un problema. Lo que pasa que de momento la instancia de realización de la justicia son esos estados nacionales, y por eso, es algo que desarrollaron algunos libros, cualquier aspiración igualitaria de ampliar las fronteras en aras de la unidad de justicia y de decisión, en aras de los principios igualitarios. Y cualquier idea contraria, que es lo que sucede con el nacionalismo, o cualquier apelación a que un conjunto de individuos son unidades de soberanía, es contraria porque reacciona a eso, es establecer una frontera y decirle a otros que no son iguales y con ellos no quiere redistribuir. Entonces, el socialismo se ha encontrado con esa paradoja, también incluso electoral, ¿no? Los individuos votan pensando en el marco de sus fronteras nacionales, y eso nadie vota en aras de la humanidad. Con los problemas que tenemos con el cambio climático se hace bastante evidente. Todos podemos estar muy comprometidos idealmente con ese escenario, pero nosotros estamos pensando en el horizonte de supervivencia de nuestras comunidades políticas más inmediatas. Y uno no va imaginando un caso hipotético en Brasil y dice, mire, nosotros en vez de crecer al 5% vamos a crecer al 2%, pero vamos a preservar la selva porque eso es el pulmón del planeta. Ese proyecto político no va a tener ningún futuro en el campo en un marco político territorial limitado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido cuando la izquierda ha adquirido toda esa retórica de la identidad? Pues que de pronto ha sustituido una vocación, o sea, emancipatoria de orden general, de escapar a esa tiranía del origen, en donde tradicionalmente la clase obrera, pero la clase obrera en algún sentido era instrumental para ese proyecto. La clase obrera era la encarnación circunstancial de los intereses universales. Incluso se podía hablar de identidad, y no hay ninguna razón para negar que hay pues una identidad compartida, pues gente que está trabajando en una relación específica con los medios de producción, las condiciones materiales, tal, pero eso no era del mismo modo que había sucedido en la burguesía, para tirar del manifiesto comunista, que en algún momento había encarnado circunstancialmente unos intereses de orden general, pues en otro momento lo había constituido la clase obrera. Mientras que cuando ahora estamos hablando, y en ese sentido su horizonte era un horizonte caduco, es decir, yo existo aquí, pero soy, por así decirlo, el combustible de una historia de emancipación de la especie humana, y ese es el proyecto universalista y racionalista, que hasta está en la letra misma de la Internacional, que tiene sentido y se justifica, que es un compromiso de razón universal, no de acceso privilegiado, singular y epistémico de mi grupo particular, ¿no? Entonces, frente a esa idea tradicional, tradicional, razonable, universalista, ilustrada, si queremos decirlo así, de la tradición socialista, se ha construido esa otra, según la cual un conjunto de individuos participan de una identidad que, siempre podemos establecer arbitrariamente un criterio de identidad. Yo siempre hago la broma de decir, pues miren, todos los ciegos comparten identidad, ven el mundo del mismo modo, en negro, ¿no? Pero que o las mujeres obviamente comparten identidad porque tienen características estrictamente biológicas que las singularizan. Habrá otras culturales, injustificadas, pero obviamente hay características de identidad. Ahora bien, que tú constituyas un núcleo de identidad no te convierte en una unidad de soberanía, de decisión con un derecho a vivir aparte y a excluirte del conjunto de nuestros conciudadanos. Porque en realidad podríamos pensar los ricos, que por convergencias del mercado acaban viviendo en zonas parecidas, en territorios concentrados, no viven en barrios pobres, con unos modos de reproducción compartidos, escolarizaciones parecidas, no tienen códigos casi lingüísticos más o menos privados, y sin embargo, aunque estén en esas condiciones que se parecerían, como antes a algo parecido a una nación, porque siempre podemos definir algo parecido a una nación, sin embargo no diríamos que por eso tú te vas a convertir en una entidad que tienes derecho a no tomar decisiones con los demás, porque la unidad de soberanía consiste en decir, yo me constituyo en un perímetro de decisión que puedo excluir de la condición de mis conciudadanos a los otros. No les debo razones, en lo que era nuestro territorio nacional compartido, en espacio político compartido, los voy a convertir en extranjeros. Yo ahora cuando voy a Madrid o cuando voy a Sevilla, cuando voy a Málaga, conservo todos mis derechos de ciudadanía y los pierdo cuando atravieso la frontera, pues para pasar hacia Marruecos, hacia otros sitios. A partir de ahí yo tengo menos derechos por haber traspasado unos metros. Mientras que cuando estoy aquí, todo es de todos, no hay nada más comunista en este sentido que el espacio, que el territorio político, que todo es de todos sin que nadie sea dueño de parte alguna. Yo soy dueño de mi casa o dueño de mi coche, pero en virtud de un espacio jurídico común que me permite, que es el compartido, que me permite hacer ciertos usos de mi propiedad. Yo puedo disponer de mi coche, pero no puedo ir con mi coche subiéndome a la acera o atropellando gente o ir con las luces apagadas por la noche. Hay unas limitaciones que están marcadas por ese espacio compartido. Entonces,
la idea de unidades de identidad que se constituyen en unidades de soberanía y en espacios reclamados aparte, es decir, no, usted cuando llegue aquí está privado de ciertos derechos y somos nosotros que se los vamos a conceder. Cuando la izquierda, dentro de una trama más general, que yo en algún libro llamado La izquierda reaccionaria, convierte la identidad en un centro de gravitación explicativo, primero, eso es sencillamente falso, porque no hay esos centros, y si los que hay, desde luego, no son esos fundamentalmente, y además está renunciando a ese proyecto universalista que la constituye, que la define, a esa emancipación, la idea, entendiéndose cómo escapar a nuestras constituciones, a nuestra biografía, que por supuesto todos la tenemos, ¿no? Pero precisamente nos hemos constituido frente a eso, ¿no? A escapar a esas limitaciones nuestras, y está rompiendo con lo que más genuinamente la ha caracterizado, con esa tradición genuinamente igualitaria que el concepto de ciudadanía ha encarnado circunstancialmente, pero que sigue siendo importante, ¿no? Bueno, esas son unas cuantas notas y si queréis podemos ahora seguir con hilvanando algunas cosas más en el debate, ¿no? Sí. Facundo, si podés, ahí está. Bueno, me parece que sería ideal si Fabián quiere responder, porque hay varios temas de debate que por sí mismos son interesantísimos y dan para largo. No sé, Fabián, ¿cuál de los temas que tocó Félix te parecen como más interesantes para enfocar? Y en todo caso, tenemos preguntas nosotros y también hay preguntas muy interesantes del público, así que Fabián, te doy la libertad de elegir en qué te gustaría enfocarte. Estabas con el micrófono apagado, Fabián. Facundo, creo que vos no lo tenés. Ahí está. Tratar de ser lo más breve posible. Creo que me parece que en cuanto a la primera cuestión, decir lo siguiente. Vuelvo al tema de los problemas. Primera cuestión, esta cuestión de nación y nacionalismo. La definición cuando yo hice esa definición de nación, y me parece que en ese sentido hay alguna coincidencia básica con Félix, y eso me parece importante en la discusión, es que cuando vemos el problema con las definiciones de nación que aparecen, es que no es una definición social en el sentido en el cual no hay un sujeto de esa definición. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto de la nación? ¿No? Y no hay una definición histórica, es decir, ¿cuál es el sistema social que corresponde a la nación? ¿No? Y en ese punto, digo, es la diferencia entre nación y nacionalismo. La nación es una realidad, el nacionalismo es una ideología, es decir, la ideología que defiende a la nación. Y esa ideología se va transformando en la medida en la cual la nación va ocupando otro lugar. Por ejemplo, en el siglo XIX, ¿qué significa ser nacionalista? Por lo menos en América Latina. En Europa también, pero digamos, básicamente en el siglo XIX, implica ser revolucionario. Es decir, tratar de imponer una construcción social nueva, que no necesariamente tiene que tener una justificación genealógica. Si uno mira, y voy a hablar de lo que específicamente el caso del Río de la Plata, no se habla de la Argentina. Pero si uno mira a Belgrano, a Rivadavia, por lo menos hasta el año 37, se habla de algo que se llama Provincias Unidas. ¿Qué es Provincias Unidas? Todo el que quiera venir es bienvenido, ¿no? Y no hay sobre eso ninguna construcción lingüística, ni étnica, obviamente, ni cultural, ni histórica particular. Si no hay ninguna justificación, por decirlo así, extrapolítica o ninguna justificación extrainstrumental. Todas las justificaciones para crear una nación que se da en la Argentina, incluso hasta la década de 1860, son meramente instrumentales. Como también son instrumentales la ideología que pretende no formar una nación, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, cuando Juan Manuel de Rosas que dice por qué no hay que formar una nación y dice por qué no hay plata. Así lo dice,
No, no hay plata, no tenemos plata. Estados Unidos tenía plata, arma una nación. Nosotros no tenemos plata. Y el conjunto de las provincias fuera de Buenos Aires no se puede sostener a sí misma. Y yo Buenos Aires no las voy a sostener, no tengo plata, le dice Rosas a Quiroga en 1832, si no me equivoco. No voy a formar una nación porque no tengo plata. Sí, son todas discusiones puramente instrumentales, ¿no? Cuando Belgrano discute si hay que poner un inca y la nación tiene que reivindicar a los incas o no, la discusión no tiene que ver con una cuestión histórica, tiene que ver con que Belgrano dice, incluso lo dice, a mí no me importa poner un inca o un mono, dice, así lo dice, un mono. Dice, lo que a mí me interesa es que toda esta gente que vive en el Alto Perú, que se reivindica indígena, nos apoye en la guerra. Y toda la discusión pasa por ahí, los que le dicen que no, le dicen, mirá, no, ya lo hicimos proclamas en aymara y en quechua, y esta gente no nos siguió, así que esto no tiene sentido. Es decir, son discusiones puramente instrumentales, de construir una sociedad nueva. Y de hecho la propia generación del 37, que incluso se reclama socialista, recordemos el dogma socialista de Echeverría, socialista en un sentido muy sui generis, pero digo, está en construcción de una nación, Sarmiento, Alberdi, toda esa generación, o pensemos en Lucas Alamán en México, ¿no? Es decir, digo Lucas Alamán porque es la construcción del Estado mexicano sin la remisión al pasado mexica, ¿no? Es decir, en ese sentido el nacionalismo tiene esa función. Obviamente, o mejor no obviamente, perdón, a partir de la consolidación del Estado-Nación y la emergencia de la clase obrera, y de una clase obrera en el caso de Argentina muy heterogénea, pero en el caso de América Latina también, aparece esta idea de por decirlo así, la genealofilia del nacionalismo. Es decir, el nacionalismo cambia. Pero otra vez, una cosa es nación, otra cosa es nacionalismo, y el propio nacionalismo fue variando en su concepción, ¿no? Es decir, mucho después aparece el nacionalismo argentino con esa cuestión de los orígenes históricos, la cultura en común, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo, ya avanzamos hasta esta cuestión de por qué el posmodernismo, ¿no? Y por qué la política de la identidad. Y yo creo que, toda idea tiene que justificar no solamente su correspondencia con la realidad, y en ese sentido me declaro cientificista y racionalista, sino tiene que justificar las propias condiciones que le dan existencia. ¿Cuáles son las condiciones que le dan existencia al posmodernismo y a toda esta cuestión de las identidades? Y a mi juicio es un malestar que no tiene nombre. Es decir, hay un malestar. El malestar tiene que ver con las transformaciones. Digo, hace 30 años, en la Argentina, nadie se consideraba mapuche, ranquel o toba o cuom en Formosa, ¿no? Eso para un poco ubicarlo a Félix, en la Argentina hay muchas luchas de gente que se reivindica indígena, que pide tierras en Santiago del Estero, en Formosa, en muchas provincias de Argentina, tanto del norte como del sur, que generan, digamos, problemas importantes, incluso población muerta por el Estado, por eso, ¿no? Y entonces la izquierda tiene miedo de decir, no, no son indígenas, porque le van a decir, entonces vos estás con el Estado, estás con los represores, estás de acuerdo con que los maten, ¿no? Entonces, bueno, se guarda de eso y se adapta a esa ideología de identidad indígena. Ahora, ¿por qué surge esto? Como digo, es un malestar que no tiene nombre. Hay una serie de transformaciones en la economía por las cuales hace 40 años nadie decía que era cuom, nadie decía que era mapuche, nadie decía que era toba. La gente, ¿qué decía? Y yo soy metalúrgico, soy telefónico, soy ferroviario, es decir, estaba, digamos, ligada a un sindicato y a un partido político que lo contenía. Las transformaciones y sobre todo la aparición de una población de una sobrepoblación relativa, básicamente el desempleo, el trabajo en negro, todo lo que es el trabajo precario, lleva un montón de población y sobre todo en las provincias más periféricas, aunque también las poblaciones urbanas, muy fuertemente, pero de diferente forma, a transformarse en gente que no tiene nada. Y entonces, ¿qué quiere? Y quiere un pedazo de tierra para poder cultivar, o quiere un subsidio. Y el subsidio, como no es universal, y acá la cuestión del tema del universalismo y particularismo, como
las estructuras políticas, por lo las estructuras políticas, cuando hablo de las estructuras políticas me refiero a los partidos, pero también al Estado y también a los sindicatos, no pueden contener a esta explosión de la clase obrera. Aparece, por un lado, otra vez, identidades, y por el otro lado, esto me parece importante, que por eso esas identidades vienen de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, que provocan la fragmentación y las políticas focalizadas. Yo no le puedo dar de comer a todo el mundo, no le puedo dar trabajo a todo el mundo, no le puedo dar una contención institucional y política a todo el mundo. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, los voy focalizando. Digo, acá hay QOMs. Y entonces a los QOMs, que son una fracción pequeña de la población, incluso de la población provincial, le voy a dar un subsidio, le voy a dar una tierra porque son QOM. Con eso mato 2 pájaros de un tiro. A esta gente la neutralizo y la enfrento con los que no son QOM. ¿No? Entonces, pensemos en Bariloche, o en Río Negro, donde apareció el problema mapuche hoy en la Argentina, ¿no? Gente que tomó tierra, que dice que es una nación, etcétera, etcétera, que tienen problemas con el Estado. De alguna manera esta gente durante mucho tiempo tuvo una relación con el Estado Nacional muy fuerte, la cual, digamos, son el 8% de la población provincial, y, es decir, el otro 92% no tiene nada que ver, y el Estado lo fue dando un subsidio, y incluso lo fue fragmentando entre ellos, ¿no? Esta política de le doy un subsidio a esta poca gente, y no a todo el mundo, hace que además la gente que no es mapuche, que es pobre, pero no mapuche, es decir, el que es desocupado, no mapuche, dice, ¿cómo a esta gente le da si a mí no? Y en lugar de generar una solidaridad, lo que genera es lo que uno llamaría el igualitarismo bestial o brutal. Ah, bueno, entonces no le den nada a nadie. Ahí tenemos, por ejemplo, un Bolsonaro, ¿no? En Brasil. ¿No? Es decir, que no haya subsidio para nadie. No, en lugar de reclamar un subsidio universal para todo el mundo, aparece esta idea, aparecen estos políticos que dicen, acá están focalizando, no le demos nada a nadie. E incluso generan un apoyo popular, ¿no? Pero lo que digo es que lo que hay es un malestar que no tiene nombre. Y uno de los elementos importantes de ese malestar, que ahora se profundiza, pero que es histórico, es que lo que el nacionalismo revolucionario promete, lo que la democracia burguesa promete, no lo puede cumplir. La ciudadanía no termina siendo más que una ficción en la realidad. ¿Por qué? Porque es mentira que seamos todos iguales. No hay más que, digamos, no tiene que ver simplemente con una diferencia de renta económica. Ante la justicia no somos iguales. Ante la ley no somos iguales. Entonces, ante el gobierno no somos iguales, porque todos votamos, sí, pero ¿qué votamos? Votamos un presidente. Ese presidente después hace lo que quiere, los diputados hacen lo que quieren. No votamos ni los ministros, no votamos ni el plan económico, es decir, de hecho es una cosa que está discutiendo ahora, y es que el gobierno está llevando a la Argentina a un desastre, y todos dicen, bueno, pero tenemos que respetar el mandato. ¿No? Es decir, hay una ficción ahí. Y hay una ficción que ya lo explicó en su momento, lo explicó en primer momento Babeuf. Es interesante retornar a Babeuf en medio de la Revolución Francesa diciendo, esto es una ficción. Pero Marx lo explicó en la cuestión judía, es decir, entre el hombre formal, el hombre abstracto y el hombre real hay una diferencia enorme. Y ese hiato que no puede cubrir la democracia burguesa, que no puede cubrir las promesas del capitalismo, es que aparecen estos malestares. Malestares que obviamente al no poder ponerle el nombre real, terminan siendo cooptados por los propios estados en esas políticas focalizadas. Nada más. Sí. Me pareció muy interesante. Bueno, Fabián analizó cuestiones que tienen que ver más que nada con el territorio argentino, latinoamericano, de cuestiones de
esta pretendida autonomía que buscan, ¿no?, las comunidades que se sostienen en bases identitarias. Y me interesaría sobre todo el análisis de Félix, porque él, bueno, no solo tiene la perspectiva europea, sino que la estudió profundamente, porque, bueno, en el caso de los diferentes nacionalismos, como el catalán, por ejemplo, me interesa cómo él analiza esos fenómenos europeos bajo, bueno, estos parámetros que veníamos hablando. Sí, no, hay un par de cosas que son siempre las acotaciones. El componente, yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba planteando Fabián, de decir, bueno, esa vuelta, yo he dicho el nacionalismo como una tiranía del origen, pero por supuesto estamos hablando de lo que es el nacionalismo romántico, ¿no? Que puede ser instrumental, es decir, pueden decir, como dicen los románticos, toda nación necesita héroes, y si no se los tiene que inventar, y se vuelven hacia el pasado y se inventan poemas históricos, leyendas que no existían para construir una mitología nacional. Pero frente a eso, el modelo revolucionario francés es exactamente el contrario. Los revolucionarios franceses empiezan a decir, vamos a coger el francés como lengua común. El francés lo habla el 10% de los franceses, pero no lo extienden porque sea la identidad nacional, sino porque es la lengua en cual están escritas las leyes, va a ser la que nos va a permitir entendernos entre todos y del acceso universal a los principios que podemos debatir en el espacio democrático. Reinauguremos el calendario desde tal día. Las regiones no las vamos a limitar por conceptos históricos, sino nos vamos a llamar la del norte-sur. Desde el año 1 del calendario vamos a los meses, pues el febrero, las circunstancias temporales asociadas al clima. Esto lo dice Tocqueville. Estaban inventando la historia y lo voy a hacer desde el primer momento. Me estoy escapando, por eso decía en el sentido a la tiranía del origen. Lo que pasa es que quienes hablan de la tiranía del origen es, por ejemplo, los nacionalismos que ahora vemos aquí, que dicen, no, es que Cataluña era una nación desde el año 3 o estaba entroncada con no sé qué historia. En el caso del nacionalismo vasco habla de que la lengua, el euskera, pues es una singularidad, como si eso tuviese implicaciones normativas, ¿no? Y entonces, además, te conviertes en genuinos rehenes de su, que es un ejemplo que uno de los que has citado, a un conjunto, una comunidad política de una lengua que a lo mejor hablan pues un 10%, los tienes al resto, tienen que estar entregados a preservar la supuesta identidad cuando no es su lengua común. Mientras que en el otro caso, tú dices, a mí me da lo mismo, y creo que me corregiréis, porque obviamente sabéis más que yo seguramente, en el caso de la imposición del español en América Latina no es resultado de los curas, que lo que hacen es, desde el Concilio de Trento, aprenderse las lenguas francas, porque a la gente pues le tienes que, si le vas a contar un rollo sobre Dios o le vas a empezar a hablar sobre Dios, no puedes empezar por enseñar una lengua que no conocen y luego hablarle de cosas tan abstractas. Entonces se buscan las lenguas francas. Es precisamente la revolución, el proceso independentista, que busca una lengua que tenga escritura, que tenga consolidada la tradición literaria. A lo mejor, obvio, no será la mayoritaria, no, seguramente no lo sería nunca, pero es la lengua común, la lengua segunda de todos en la que nos podemos llegar a entender. En ese sentido es puramente instrumental y estoy muy de acuerdo. Y luego hay algún matiz, pero vamos, sigo con la idea de ciudadanía. Yo estoy de acuerdo entre el desajuste entre la realidad, es el más de la cuestión judía, entre el ciudadano real, el ciudadano empírico y el ciudadano normativo. Pero precisamente lo que estamos honrando cuando decimos, es verdad que esto no es una democracia completa, pero es que queremos una democracia completa. Entonces, estamos honrando esto. No es que nos parezca más el ideal, sino que nos parece mal. Es un escenario social que en realidad no está a la altura de lo que todos honramos. Eso a mí me parece interesante porque ese concepto es el que estamos buscando. Lo que sucede es que las condiciones materiales y circunstanciales pues hacen que ante la justicia unos tengan más poder, que a la hora de influir en la agenda política, pues quien dispone de un periódico o dispone de unos recursos para poner un partido político tiene una mayor posibilidad, pero el ideal lo estamos honrando todo, un ideal de autogobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, es en el que yo reclamaba ese vínculo entre la tradición ciudadana y la tradición emancipatoria. Es decir, es como lo que uno cree que está razonablemente en mar. El capitalismo genera, o las sociedades burguesas, unos reclamos que no está capacitado para realizar, pero esos reclamos son de justicia. Entonces ya el asunto es modificar las condiciones para que estén a la altura del ideal que todos honramos. Mientras que la mayor parte de los nacionalismos, o estos que a mí me inquietan y que son los que constituyen comunidades de identidad y que sirven para, bueno, pues establecer una línea con el diferente, con el otro, como lo queramos, en ese caso, precisamente el ideal está constitutivamente corrupto, ¿no? Es un ideal antiigualitario, antiuniversal, manifiestamente irracional, y no es una estipulación, sino que están apelando a unos privilegios epistémicos, a un modo singular de percibir, entender la realidad,
como cuando tantas veces se dice esto, dice, no, es que miren, pues esa tradición cultural mantiene un trato con el medio ambiente que es muy sensible y tal y cual. Pero dice, oiga, sí, sí, pero eso es porque es una tradición cultural, es que tú desde tu conocimiento científico y tu conocimiento contemporáneo eres capaz de tasarlo y reconocer que esa práctica que ellos apelan a la tradición o pueden apelar a un dios coincide con lo de la razón. Pero ¿qué sucede si ahora descubriéramos un extraño manuscrito que nos muestra que en realidad pues su Dios no decía lo que decía, sino que dice exactamente lo contrario? Que esto era un problema que tenía la teología de la liberación, pues entonces ¿qué sucede? Que como lo que estamos defendiendo es porque eso era una tradición, una doctrina, deberíamos corregirlo, ¿no? Si circunstancialmente esas tradiciones coinciden con algo que nos pueden parecer interesantes, bien, pero no olvidemos que ese fundamento es un fundamento irracional y que en tanto de sometimiento a eso que insisto, de una herencia y una supuesta identidad. Entonces, bueno, esas son solo las dos acotaciones. Luego ya, si queréis, podemos entrar en algún debate más, pero eran dos aspectos que quería señalar de la última intervención de Fabián, ¿no? Se me ocurre señalar algo, ¿no? Lo que noto en ambas intervenciones es como que hay una cuestión normativa respecto al nacionalismo, el cual es parte de cierta sociedad con cierto tipo de producción. En consecuencia, ¿es el nacionalismo una consecuencia de cualquier tipo de Estado? Es decir, si pasamos en un escenario hipotético en el cual nos encontramos en una sociedad no capitalista, ¿no habría un sentido de pertenencia per se a alguna comunidad general? Es decir, ¿el nacionalismo podría ser evitable en algún punto? Bueno, mecanismos de pertenencia los tenemos, porque son, pues eso, uno es del Barça o es del River, o en fin, cada uno tenga sus inercias. o, o, pero esos mecanismos sí, lo que el problema, y los vamos a tener. Y hay otro problema que si quieres, en Europa lo vamos a vivir, y yo creo que ante los retos civilizatorios a los cuales nos vamos a enfrentar es muy serio, y es que los marcos de votación son nacionales. En Europa, y lo hemos vivido, supuestamente existe una cosa que se llama la Unión Europea, pero los mercados de votos son mercados nacionales. Y cuando tú tienes un mercado nacional, nadie va a votar en aras de los intereses de ciudadanos que forman parte de otro país que no están votando en tus elecciones nacionales locales, ¿no? Es un problema que hemos tenido con la deuda, que pues bueno, aquí buscábamos la mutualización de la deuda y los alemanes decían, sí, sí, ¿quién gana unas elecciones en Alemania diciendo que en su léxico pues los irresponsables españoles, griegos o italianos van a estar sostenidos por nuestros esfuerzos económicos? Y en un mercado local, pues los ciudadanos solo están pensando en, y es relativamente razonable, no se puede reclamar una especie de vocación de universalidad, hay heroísmo, pero no un heroísmo generalizado para sostener eso. Entonces eso acaba generando instrumentos en donde los mecanismos de representación en el Parlamento Europeo, para que existen los partidos supuestamente europeos, para decirlo en un reto político concreto, socialista, liberal, sí, sí, eso es cierto, pero a la hora de las votaciones se impone muchas veces, mayoritariamente, pues a lo mejor uno del Partido Popular y uno del Partido Socialista van a votar juntos si están afectando a intereses de su propia nación. Y ese espacio, por los propios diseños institucionales, se dan, ¿no? Entonces resulta complicado porque esa renuncia a la soberanía se ha de hacer con vocación, se ha de hacer autónomamente, pero autónomamente los incentivos que tienen los países, supuestamente, claro, aquí también hay asimetrías. Los alemanes no van a tener intereses, mientras que los países pobres, pues sí, nosotros estamos dispuestos a disolvernos en el conjunto de esa ciudadanía. Eso se va a dar. Y por supuesto, hay unidades de cosas. Eso sí, lo que pasa es que eso lo podemos vivir resignadamente o reivindicativamente, ¿no? El reconocimiento de que, yo cuando aquí hablan, en Cataluña es muy frecuente, ¿no? Dicen, no, es que tenemos una identidad nacional. Digo, mira, un catalán de ahora no sería incapaz de mantener una conversación de 5 minutos con el supuesto catalán en el momento cumbre de Cataluña, que es a principios del siglo XVIII, cuando supuestamente España, bueno, es un mito, pero digo, porque tú no entenderías nada, no hablarías de Facebook, hablarías de la Liga de Fútbol, hablarías del sufragio universal, del voto femenino, de nada, ni siquiera lo entenderías, mientras que nosotros, que estamos a un lado y a otro de un océano, podemos mantener una conversación perfectamente inteligible, saber de qué estamos hablando cuando hablamos del teléfono, de las redes sociales, del Facebook, esos espacios de identidad
de las naciones no existen, y en cambio esos otros que son contemporáneos, que son múltiples, porque además pues con las redes sociales ahora yo puedo tener un mayor grado de vinculación desvinculado de una vecindad territorial con vosotros que estáis al otro lado, que con un tipo que está viviendo aquí al lado de mi casa a 100 metros y con el que puedo compartir lengua y quizás el supermercado, pero poco más. Entonces, seguro que existen. Ahora, que a eso le otorguemos un sentido político y una legitimidad es la parte discutible. Obviamente, y eso yo creo que quizás no lo hemos enfatizado suficiente, si hay alguien que está excluido, que en virtud de, que esto viene desde Locke y desde la Declaración de Independencia, que está privado de derechos en virtud de su identidad, de que ha sido colonizado o tal, entonces no está comprometido con las decisiones colectivas porque sencillamente no ha podido participar en la comunidad política. En ese sentido, por supuesto, hay que reclamar que esas minorías sí existen, pero no por ser minorías, sino porque están privadas de sus derechos en virtud nacional, como pueden suceder, pues obviamente con la población negra en Estados Unidos durante mucho tiempo, no se sentían comprometidos, pero ellos lo que no aspiraban, o no debían aspirar, y de hecho no aspiraban, era a un grupo aparte, sino al revés, a ser ciudadanos como los demás y a comprometerse en su condición plena, igual que el conjunto de la población, no a decir, no, es que cuando ahora la paradoja es que reclamarían universidades para negros, cuando precisamente era contra lo que habían combatido en ese momento, ¿no? Facundo. Sí, me gustaría, bueno, para ir cerrando, ¿no? Una última exposición de Fabián sobre esto que estuvo comentando Félix. También, si quiere, puede responder la pregunta de Facundo, que seguro le va a parecer interesante, de si en una forma de producción no capitalista el nacionalismo sería evitable o no sería necesario o no existiría o se formaría otro tipo de identidad. Y después, si quieren, podemos pasar brevemente a algunas preguntas del público, sí, son algunas bastante interesantes. Solamente una acotación, es decir, si uno mira el manifiesto comunista, en esas páginas que hay de entusiasmo por la burguesía y el capitalismo, es porque barre comunidades de identidad. Él está diciendo, afortunadamente esto va a rambar con tradiciones, con religiones y con etnias. Y en cierto modo es verdad, el capitalismo genera pautas de comportamiento compartido y en ese sentido tiene un componente inevitable, emancipador, pero circunstancialmente emancipador, pero sí lo tiene, ¿no? De eliminar esas herencias y esas apelaciones a la identidad o la tradición. Fabián. Sí. Fabián, si querés hablar, tenés el micrófono activado. Ahí va, a ver. Ah, tengo desactivado, perfecto. Sí. Bueno, a ver. Voy a empezar por... hay cosas que yo estoy de acuerdo con Félix en sentido propositivo. Y voy a empezar con mi experiencia personal para que nadie diga que yo, digamos, quiero censurar a otra gente, ¿no? Es decir, a otras culturas. Yo, hasta los 18 años, estudiaba la mitad del día en castellano y la otra mitad en hebreo. Y no solamente estudiaba la otra mitad en hebreo, sino que además estudiaba un idioma que supongo que algunos conocerán, supongo que Félix lo debe conocer, que se llama el Yiddish, ¿no? Una lengua que usaban los judíos de Europa Oriental que la usaban para no hablar ni el idioma gentil, es decir, el ruso, ucraniano, cualquier lengua eslava, que era una lengua gentil, pero tampoco hablar la lengua sagrada, que era el hebreo. Entonces, para no cometer blasfemia de ningún lado, de ninguno de los dos lados, inventaron un idioma que viene del sajón antiguo, es muy parecido al alemán antiguo, el Yiddish, que fue creado básicamente entre las regiones de Lorena y Alsacia, y luego, bueno, no vamos a hacer historias sobre eso. Bueno, yo estudié eso durante casi 18 años de mi vida, durante medio día. ¿Para qué me sirve eso? Para nada. No voy a ponerme ahora a patalear contra mis progenitores y mis profesores y mis profesores en ese momento, pero efectivamente perdí, digamos, muchos años de mi vida con eso, mucho tiempo y mucho esfuerzo. Sí es cierto que uno puede decir, te ayuda por las cuestiones lingüísticas, sí, lo que vos quieras, pero digamos, me hubiera servido mucho más estudiar inglés. Lo digo porque, digamos, ahora yo voy a decir que no tiene ningún sentido que la Universidad de Buenos Aires dé cursos de quechua, aymara y mapuche
y sería bueno que se dedique más al inglés, incluso al chino, me van a decir que soy racista o algo por el estilo. Pero no, lo digo desde mi propia experiencia personal. ¿Qué sentido tiene ese tipo de lenguas? Bueno, si vivís en Israel, está bien, aprende hebreo, pero digamos, alguien que vive en la Argentina, ¿qué sentido tiene para cualquier persona aprender? ¿Qué sentido tiene aprender mapuche, aprender aymara, aprender quechua? No tiene ningún sentido. Aprendamos inglés, comuniquémonos con el mundo, ¿no? Esta primera cuestión, esta primera apelación que estoy haciendo, tiene que ver con que efectivamente hay un elemento instrumental en lo que digo, pero hay un elemento histórico. Voy a decirlo, la lengua fue cambiando, no automáticamente. Acá Félix hacía mención a la normalización y unificación de la lengua en Francia, uno podría hablar de Italia, uno podría hablar de España. En el caso del Río de la Plata no es así, pero bueno, ¿por qué? Porque en general hay varios siglos, desde el siglo XVI al siglo XIX, donde hay casi 3 siglos de aculturación, en donde las poblaciones, los pueblos bueno, que fueron conquistados, necesariamente tienen que aprender el español porque tienen que ingresar a los mercados, y bueno, no importa ahora por qué, pero digamos que el español no es un lenguaje que, para el caso, por lo menos del Río de la Plata y en general de América Latina, uno podría decir, y ni siquiera el caso del Alto Perú. Recordemos que la rebelión indígena Tupac Amaru, el verdadero nombre de Tupac Amaru II, era José Gabriel Condorcaqui, y digamos su gran rebelión empieza con una causa que él impulsa en la audiencia de Buenos Aires, en perfecto español escrito, ¿no? Lo mismo Tupac Katari, ¿no? Digo, en ese sentido. Ahora, lo que quiero decir es que esos procesos de normalización siempre implican violencia en todo sentido. Uno piensa incluso en América Latina, la América Latina prehispánica. Vuelvo a un caso que ya había nombrado, el caso de los Itzá, que es después lo que pasa a la lengua maya. Los Itzá es una imposición de lo que se llama el posclásico, a partir del siglo X, en una violenta migración, una violenta invasión de las regiones del Golfo sobre la península, que destruye poblaciones enteras, destruye civilizaciones enteras, destruye incluso el calendario originario maya, y las pirámides que nosotros vemos, Chichén Itzá, Uxmal, todo lo que se ven los Itzá, bueno, no importa, son eso. Lo mismo el quechua es el intento de la nobleza incaica, los orejones del Tahuantinsuyo, de normalizar una lengua a lo largo del imperio inca, a lo largo de la región de los Andes. Por lo tanto, el quechua que se habla en el norte del país, o que se hablaba en el norte del país, argentino, era una imposición de la nobleza quechua, de la nobleza incaica, hecha a la fuerza. Esto es un proceso histórico, ¿no? Que tiene un elemento de lucha, pero que, digamos, a veces tiende hacia una unificación. La unificación política requiere cierta unificación del lenguaje, y hasta cierto punto me parece correcto. Y a eso voy incluso a la pregunta de Facundo. ¿Qué va a pasar en una sociedad no capitalista? Bueno, vayamos a la cuestión. Como dije, la nación, el sujeto de la nación es la burguesía, es decir, no existe la soberanía popular en la nación, existe la soberanía de la burguesía, es decir, la soberanía individual mediada por la soberanía de la burguesía, es decir, nadie es libre bajo el capitalismo, porque la libertad está mediada por el capital. La relación de mí con mi cuerpo está mediada por el capital. ¿A qué me refiero? Es decir, si como o no como depende de si el capital me da empleo o no me da empleo, ¿sí? Entre otras cosas. Por lo tanto, las naciones son eso, son formaciones dirigidas por las burguesías nacionales con el objeto de lograr, mejor dicho, como parte de la competencia económica, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? Como parte de la dominación sobre la casualidad, pero también sobre la competencia económica. Caídas las relaciones capitalistas que dan origen a los estados nacionales, seguramente no va a haber nación, porque la nación en tanto y cual la definimos.
Puede haber circunscripciones, digamos, electorales. Puede haber agrupaciones, digamos, ligadas a lo económico, aunque la economía va a ser una economía universalizada, porque esa es otra de las funciones de la nación. La nación, los estados nacionales implican una gran pérdida de recursos y de esfuerzos a nivel mundial. Pensemos en la pandemia. Cada burguesía nacional quería crear su vacuna para salir al negocio, en el mercado. Si eso no hubiese existido, podría haber una planificación a nivel mundial, no solo de la pandemia, de las medidas sanitarias a nivel mundial, sino de la creación de la vacuna. Se concentra en 2 o 3 laboratorios a nivel mundial, concentramos todos los esfuerzos y los repartimos en todo el mundo, ¿no? Es decir, hay una pérdida de esfuerzos. Caso de la Argentina. La Argentina tiene toda una industria nacional que no tiene ningún sentido. Así que es simplemente financiar parásitos. No voy a hablar digamos, la industria de Tierra del Fuego, que es simplemente un armadero, pero es decir, la idea de la proliferación de diferentes industrias idénticas a lo largo del mundo, del globo, tiene que ver con una pretensión de las burguesías nacionales y no con una necesidad del desarrollo económico mundial. Perfectamente podría haber 3, 4, 5 fábricas de autos en todo el mundo y listo. Pero bueno, en ese sentido, al no haber esa unidad de acumulación, mejor dicho, ese espacio de acumulación que se pretende exclusivo por una burguesía nacional, al haberse internacionalizado las relaciones económicas y al hacerse mucho más eficientes, es evidente que las naciones no van a existir como naciones. Puede haber otra vez circunscripciones electorales, pero otra vez hay definiciones que requieren la participación mundial. ¿Y cómo vamos a parar la pandemia? Bueno, eso nos involucra a todos. Y ahí voy por el caso de la Unión Europea. Y otra cuestión, es que el capitalismo, ahí hay una cuestión por ahí que sí puede ser un punto de profundización. No sé qué va a pensar Félix. El capitalismo genera, es cierto, unificación y tiende a la universalización, por un lado. Pero también, también genera particularismos. La pregunta es, ¿los particularismos son una herencia del pasado o son también producto de la dinámica del capitalismo? No en un sentido de determinismo económico, ¿no? Pero sí que el capitalismo, digamos, de alguna forma los estimula. ¿Por qué? Por esto que yo decía, es decir, el capitalismo implica la competencia entre las diferentes burguesías. Pero además el capitalismo requiere y busca que la clase obrera no se unifique. Por lo tanto, por lo menos en América Latina, es el propio Estado, es decir, es la propia nación, la que genera los particularismos y las identidades particulares, porque no puede dar respuesta a la universalidad del problema, ¿no? Bueno, eso. Sí, bueno, la verdad fue extremadamente interesante. Podríamos ir cerrando. Se había hablado más o menos que iba a durar 1 hora y media por cuestiones de tiempo. Me gustaría, bueno, cerrar con una reflexión de Félix. Antes quiero decir que estoy muy agradecido por el tiempo de cada uno y fue muy interesante. Eso fue, como dijimos al comienzo, sabíamos que no iba a ser un debate al estilo confrontativo o debate al estilo que se está más acostumbrado a asociarlo, sino más bien un conversatorio, porque bueno, son dos personas que tienen una visión del nacionalismo bastante similar, por más que haya algunos matices. Así que, bueno, me gustaría cerrar con una reflexión final de Félix y después, bueno, nos despediremos. Bueno, en realidad me he aprendido un montón. Además, incluso me ha emocionado esa experiencia que has tenido, que me contaba Fabián, de una lengua que es verdad, que buscaríamos todos unos mecanismos que además es verdad lo que decían, que no casi las lenguas se imponen y seguramente, y ha sucedido,
En el caso español, en la península es curioso porque sí que es verdad que la lengua tiene un mecanismo de mano invisible, que no es el mercado, y es que todos tenemos razones para apuntarnos a algo que tiene más usuarios, con lo cual el interés de cada uno y el interés de todos se muestran coincidentes, ¿no? Es como a caminar entre hay 5 sendas por ahí, pues a mí me interesa por aquella que está ligeramente más desbrozada, con lo cual el que vendrá detrás mío, pues se apuntará a esa que me permitirá sacar. Y buena parte de la extensión de las lenguas, en momentos en donde no hay genuinos estados nacionales, en la península ibérica desde el siglo XVII, el 60% es algo relativamente excepcional, hablaba español, porque era la lengua común con la que te permitías moverte, comunicarte y transitar. Entonces eso tienes incentivos para apuntarte y en esas condiciones, y cuando no tienes instrucción pública, no hay medios de comunicación de masas y no hay poblaciones alfabetizadas, ni tratos, pues ni televisión, ni esas cosas, pues entonces lo que pueda decir los estados cuando nadie tiene trato con un abogado en su vida, pues importa poco, ¿no? Salvo que sean estados más o menos potentes. Entonces, en ese sentido sí hay esa vocación de universalidad. Yo también creo que bueno, que hay, pues, además me parece muy bonito ese argumento, es decir, sí, seguramente el bilingüismo es una maravilla porque tiene, como dirían los economistas, externalidades positivas, porque te agiliza la mente, pero ya puestos a hacerlo, hagámoslo en el inglés y una lengua que además tenga el provecho de su utilidad instrumental, porque me permite tener acceso a un montón de cosas, entre otras cosas la propia historia de mi propia comunidad política, ¿no? Los cherokees, si quieren aprender sobre ellos, pues a lo mejor los cherokees son 200.000, pues hay un 1% que habla cherokee y la van a tener que aprender. No van a estar todos los cherokees aprendiendo cherokee para preservar el cherokee, sino para acceder a su propia historia, mejor que aprendan y se entreguen no solo resignadamente, sino entusiastamente al inglés. Entonces, en ese sentido, o sea, la verdad es que, en fin, es un pequeño, quizás un aplauso a nosotros mismos, pero que esos retos civilizatorios en los que nos encontramos y que los podamos compartir, pues por una parte me alegra y por otra parte que estéis haciendo frente a ese tipo de situaciones que aquí yo creía que eran muy particulares del posmodernismo norteamericano, de los cultural studies de por allá y también de una parte de Europa, de eso que yo llamo izquierda reaccionaria, pero que también empiecen a calar. No estoy, vamos, no ignoro vuestra realidad, con esas variantes del indigenismo que te parecen, pero reaccionarias en estado más genuino, por esa parte me inquieta, pero también me congratula y me alegra que hay una parte de una izquierda que esté queriendo hacerle, por lo menos dar la batalla intelectual, ¿no? Simplemente era esa modesta reflexión. Bueno, la verdad que agradezco muchísimo, como dije, el tiempo y fue muy interesante. No sé si Fabián quiere despedirse de alguna forma, dar algunas palabras. Facundo tiene algunos problemas de conexión, entonces está un poco callado. Así que, Exactamente, bueno, exactamente. para irnos despidiendo. No, agradecerles a ustedes esta oportunidad. La verdad que otra vez uno sigue, digamos, tengo una cantidad de notas anotadas de lo que dijo Félix, que a mí me hizo pensar, me ayuda a mí también en las cosas que uno puede llegar a pensar para adelante. Esperemos que esto se pueda reiterar. Mi invitación está a Félix a la Universidad de Buenos Aires, por lo menos la Cátedra de Problemas de Historia Argentina de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, está abierta, igual que, eso es un poco más lejano, pero más lindo turísticamente, la Universidad Nacional de San Luis, la Cátedra de Historia Argentina y Americana, que también tengo a cargo en la Universidad de San Luis, también está a disposición cuando quieras venir. Vale, muchas gracias. Y espero que avise Félix si viene a Argentina para que podamos tomar un café y charlar. Y echar un partido de fútbol. Me gustó porque dijo River acá. Dijo River. Ya, te iba a ofender. Bueno, qué bien. Vale, amigos. Bueno, saludos, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Fabián, gracias al público también, gracias por todos los espectadores que estuvieron y nos vemos en un próximo Diálogos en vivo. Chau, chau. Chau, chau. Chao.